Vamos a empezar hoy día. Recuerden que estamos estudiando el libro de Isaías y esta noche vamos a estudiar dos capítulos buenazos. El capítulo 10 y el capítulo 11. Así que busquen en sus Biblias Isaías el capítulo 10 y también el capítulo 11, que van a estar ahí pegaditos. ¿Listos? Pregunta que muchos se hacen, muchos ateos, personas que no conocen, hasta aún mismos cristianos se hacen esta pregunta. ¿Por qué Dios permite la maldad? O sea, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no termina de una vez con la maldad? Otra pregunta que también nos podemos hacer es, ¿Dios actúa, cuando actúa, lo hace solamente en los hombres buenos o también actúa con hombres malos? Son preguntas que vamos a responder a lo largo de esta enseñanza, así que estén atentos. Oramos para empezar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este precioso libro de Isaías, Señor. Cómo has preservado tú, Señor, esta palabra dada a este hombre, Señor, a través de los años, a través de los papiros, Señor, encontrados en el Mar Muerto, a través de los muchos hombres y escribas que tradujeron, transcribieron tu palabra, Señor, y hoy la podemos tener. Y podemos ver, Señor, que es tan fidedigna, tan fiel, Señor, a ti, y hay tanta profecía, tanta cosa, Señor, que si no fuera por ti, Señor, no se sabría. Te pedimos, Señor, que así como inspiraste a Isaías, Señor, a escribir, hoy nos enseñes, Señor, tu palabra, que podamos entenderla, Señor, viniendo directamente de ti, que podamos tomarla para nuestras vidas, obedecerte, Señor, en lo que tengamos que hacerlo. Guíanos, Señor, en todo este tiempo. Amén. Isaías, el capítulo 10. El contexto que estamos viendo Isaías es que está habiendo un gran imperio que se está levantando. Bueno, ya se levantó. Asiria, el imperio que viene del norte conquistando muchas naciones, muchos pueblos, saqueando ciudades, y vemos que ya está atacando. Primero ataca Siria, cuya capital es Damasco, que recordemos que hizo una alianza con el lado norte de Israel. Israel se había dividido en dos, el imperio, el reinado del norte, cuya capital se tenía como Samaria, y el reinado del sur, que era llamado Jerusalén. Judá mantenía la línea de los hijos de David, del reinado del rey David, mantenía la línea, y generalmente tenía reyes buenos, aunque a veces había reyes malos, cosa que no sucedía con la parte norte, donde estaban siempre reyes malos. Tanto así que hasta construyeron ellos un propio templo para adorar a su propio Dios, para que muchas personas no vayan a adorar en el templo de Dios en Jerusalén. Siria y el reino del norte de Israel, conocido como Israel, se habían aliado para poder hacerle frente a este gran imperio que se estaba levantando en Asiria. Su alianza no prosperó. Ellos cayeron. Y es en ese contexto que nos vemos aquí en el capítulo 10. Vamos a empezar del versículo 5, porque ya vimos la semana anterior los primeros 4 versículos. Dice, ¡ay, Asiria! Esto lo está diciendo Dios. ¡Ay, Asiria! Vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Vemos aquí que Dios está usando a Asiria como un instrumento para castigar, como un instrumento de juicio, de justicia que Él está haciendo. Pero ¿a quién lo está haciendo? Versículo 6 dice, voy a mandarla contra una nación impía. Voy a enviarla contra el pueblo que ha provocado mi ira, para que le arrebate sus riquezas y lo despoje de todo, y lo deje por los suelos, para que lo pisoteen como al barro. Dios está castigando a Israel por su desobediencia y maldad. Recordemos, en la enseñanza que estuve aquí al frente la vez pasada, Acaz, el rey del sur, fue a pedir ayuda a Asiria
para hacerle frente a la alianza que tenía el reino del norte, Israel, con Siria. Asiria en cierto modo hizo caso, pero de todas maneras vemos aquí que va a romper ese pacto y va a subyugar a esta parte de Judá. Vemos aquí que está castigando Dios a Israel, a esta zona de Judá, en realidad a todo Israel, por su arrogancia, por su desobediencia y por su maldad. ¿Cómo estaba ese tiempo? En el versículo 1 del capítulo 10 que estamos viendo dice: ay de ustedes. Dios se está refiriendo a Israel. Está diciendo: ay de ustedes, Israel. ¿Qué mal les va a ir? Los que inventan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Ustedes no protegen a los débiles ni respetan los derechos de los pobres. Les niegan sus derechos. Maltratan y les roban a las viudas y a los huérfanos. Qué malos habían estado los gobernantes en ese tiempo. Dictaban leyes injustas, leyes que les favorecían a ellos. Mucho peor todavía, no solamente se contentaban con eso, sino que maltrataban y robaban ¿a quiénes? A los huérfanos y a las viudas, personas en ese tiempo totalmente desprotegidas. La maldad de los gobernantes, tenían mucha maldad e injusticia. Dios está usando a Asiria, este imperio grande, para castigar a Israel, para castigar su maldad, para hacer juicio. Pero Asiria se cree mucho, se está enalteciendo. Este gran imperio, Dios lo describe así. Versículo 7, dice: ese pueblo no lo piensa así, ni en su corazón se imagina esto. O sea, este pueblo de Asiria no se imagina que él está siendo usado por Dios, que su grandeza viene de Dios. Más bien piensa en desarraigar y destruir no pocas naciones, pues dice: ¿acaso no son reyes todos mis príncipes? Eso es lo que está diciendo el rey de Asiria. ¿No son reyes todos mis príncipes? O sea, mis sirvientes son reyes, está diciendo. Los reyes de los pueblos están sirviéndome. Yo soy capo. El versículo 10 dice: así como mi mano halló los reinos de los ídolos, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria. El rey de Asiria está diciendo: nosotros destruimos muchas naciones, y esas naciones tenían muchísimos dioses, y yo lo destruí. ¿No haré con Jerusalén y con sus ídolos lo mismo que hice con Samaria y con sus ídolos? Está preparándose para atacar Jerusalén. Como vimos, Samaria, la parte del reino norte de Israel, tenía muchos ídolos y ya los había destruido. Entonces iba a atacar Jerusalén y él decía: haré lo mismo, destruiré también esta ciudad. Porque él, Asiria, está diciendo: esto lo he hecho con el poder de mi mano, con mi sabiduría, porque soy muy inteligente. A los pueblos les quité sus territorios y saqué sus tesoros, y como un valiente derroqué a los que reinaban. Sigue diciendo: mi mano halló las riquezas de los pueblos como quien halla un nido, como quien recoge los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, sin que nadie aleteara ni abriera la boca y graznara. Él está diciendo: soy tan capo que para mí todo fue papaíta. Conquisté todos esos reinos y es como si hubiera sacado los huevos de un nido. Fue recontra fácil para mí. Él se está vanagloriando. Y Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece, odia ese pensamiento de que dice que yo soy autosuficiente, que yo puedo hacerlo, que todo me corresponde a mí. ¿Por qué? Copyright. Hoy podemos entender lo más simple, ¿no? Derechos de autor. ¿A quién debe ser dada la honra por haber creado las cosas? Cuando una persona hace algo, cuando una persona tiene talento, tiene buena voz, sabe hablar bien, tiene buen físico, ¿quién ha sido el que lo ha creado? Si tú puedes hacer algo, si tú tienes algún talento, derechos de autor, copyright.
¿Quién merece la honra? No veo a nadie que esté honrando, diciendo, oh, qué linda canción, es la canción maravillosa. O la canción no puede decir por sí misma, oh, sí, yo soy una buena canción. No. La gloria es dada al autor. Los derechos son del autor. Y es eso lo que reclama Dios. Por eso Dios en un futuro castigará y terminará con la maldad y la soberbia. Él tiene su tiempo. No es nuestro tiempo, no es cuando nosotros queramos que Dios va a castigar la maldad. Él tiene ya preparado el tiempo. Para entenderlo un poco más, espero que sea bueno el ejemplo, es como los operativos policiales, ¿no? Muchas veces los policías saben quién es el choro, saben quién está por ahí queriendo robar, pero no van a ir y detenerlo sin tener pruebas. Tienen que esperar un cierto tiempo, investigar un poco más, y los policías saben en qué momento pueden actuar. En cierto modo, en una manera algo parecida, Dios tiene su tiempo. No es que nos corresponde a nosotros el tiempo de decir cuando Dios actúa ya. Aunque sí es nuestro deseo, ¿no? No podemos dejar de desear que Dios actúe ya, que vaya en contra de la maldad. Pero Dios tiene su tiempo y podemos confiar en que Él hará justicia. Dios mostrará en un futuro cómo es un reinado perfecto, cómo es que Él ha diseñado esta humanidad. Porque el mundo que vemos ahora no es como Dios lo había diseñado. Eso lo vamos a ver más adelante, es un adelanto del capítulo 11 que vamos a ver. Así que hagamos un paréntesis. Un paréntesis. ¿Cómo es el modo de escritura de Isaías? Isaías, cuando escribe, está presentando un tema. Presenta otro tema y más adelante vuelve al tema anterior y lo profundiza y lo explica un poco más. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para poder entender cómo es que está escribiendo Isaías. Además, al ser un texto inspirado por Dios, hay profecías, hay palabra de Dios en lo que está escribiendo Isaías. Isaías da profecías, da esperanzas de cumplimiento cercano, porque él está predicando a su pueblo, él está dando estas palabras de profecía a Israel en su tiempo. Y les está diciendo, esto va a suceder, tranquilos, Dios va a actuar así. Pero como es Dios el que lo está inspirando, esta palabra se extiende mucho más allá de su tiempo y llega hasta nuestro tiempo y aún más adelante. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver en el versículo 12 hasta el 16 cómo es que se está cumpliendo en el tiempo inmediato, dice. Después de que el Señor haya acabado de hacer todo esto en el monte de Sión y en Jerusalén, o sea, después de que Dios haya castigado, haya reprendido a Jerusalén, Él habrá de castigar el soberbio fruto del corazón del rey de Asiria y el brillo de sus ojos altivos. Hará que los robustos se vuelvan débiles, y bajo su poder encenderá una hoguera y arderá como el fuego. Versículo 16. ¿Por qué? Dios castigará la soberbia de Asiria después de que haya terminado su castigo contra Jerusalén. Recordemos, Asiria, el imperio del norte, fue usada por Dios. Pero esta Asiria se envaneció, creyó que ellos lo habían hecho, entonces va a ser castigada. ¿Su jactancia sirve de algo? ¿Sirvió de algo para Asiria decir, para mí fue papayita conquistar todas esas naciones, como sacar huevitos de un nido? El versículo 15 dice, ¿puede el hacha sentirse mayor que quien corta con ella? ¿Creerá la sierra, creerá que es más que el que la mueve? ¿Cómo podría el báculo levantar al que lo lleva? ¿Cómo levantará el bastón a quien no es madera? ¿Quién está llevando a quién? No es el instrumento el que lo hace, es solamente un instrumento. Entonces, ¿hay algún motivo para pensar
que alguien es algo por sí mismo. Hablando de Dios y de nosotros, de nuestra relación con Él, ¿hay algo que podamos hacer nosotros para poder llegar ante Dios? En palabras más sencillas, ¿eres una buena persona y mereces estar ante Dios? En un tiempo futuro, vemos aquí la profecía de cumplimiento inmediato. Dios va a castigar a Siria porque está siendo soberbio. En el versículo 16 vemos que va esto hacia engloba mucho más. No solamente la maldad de Asiria, no solamente la soberbia de Asiria, sino algo mucho mayor. Dice, versículo 16, por eso Dios, el Señor de los ejércitos, hará que los robustos se vuelvan débiles y bajo su poder encenderá una hoguera y arderá como el fuego. La luz de Israel será un fuego y su santo será una llama que en un día consumirá por completo sus cardos y sus espinos. 18. Consumirá totalmente el esplendor de su bosque, de su fértil campo, su alma y cuerpo. Quedará como un abanderado derrotado. En su bosque quedarán tan pocos árboles que hasta un niño los podrá contar. ¿De qué trata esto? Trata de naciones impías, soberbias, malas. Pero cuando vino Juan el Bautista, él habló personalmente a las personas, llamándoles a que puedan volverse las personas a Dios. ¿Por qué? Porque había un tiempo en que las personas buscaban a Dios de una manera religiosa. Sí, cumplían con lo que Dios decía. Iban al templo, todas las fiestas estaban ahí, ofrecían sus animalitos, daban sus diezmos, daban sus ofrendas. Y del mismo modo puede suceder con nosotros también. Por eso es que siempre tenemos que autopreguntarnos, reflexionar. ¿Eres bueno? ¿Eres una buena persona? ¿Eres un buen cristiano? ¿Eres un buen seguidor de Cristo? ¿Eres un buen hijo de Dios? Siempre tenemos que preguntarnos eso. Porque podemos caer en la equivocación de pensar que por cumplir leer mi Biblia todos los días, por cumplir ir a la iglesia todos los domingos o los sábados, como ustedes, estoy haciendo bien ante Dios. O por poner mi ofrenda, mi diezmo, del neto, no del bruto, soy bueno. Y hay muchas cosas en las que tenemos que pensar, pero ¿cómo es que realmente puedes ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios? Juan el Bautista, Mateo 3, versículo 8, no es necesario que lo busquen, dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, si se han vuelto a Dios, demuéstrenlo. Eso lo dijo a unos fariseos, que eran los más religiosos de su tiempo, que cumplían todas las leyes estrictamente y fueron ante Juan el Bautista y dijeron, nosotros que queremos arrepentirnos, sí, vamos a cumplir con lo que tú estás haciendo. Y él les dice, yo los conozco, ustedes son bien religiosos. Si de verdad se están convirtiendo, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y más adelante dice, el hacha ya está lista para derribar de raíz los árboles. Por tanto, todo aquel que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Advertencia. Esta es una advertencia para todos. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 7 y 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor. No todo el que dice y se golpea el pecho, sí, yo soy buen cristiano. No todos ellos entrarán en el reino de los cielos, sino, ¿quiénes? Cristo dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre que dice Jesucristo aquí? Él está diciendo, no todos los que se golpean el pecho son realmente los que entrarán al reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y esto es muy importante. Cristo lo dijo.
Más adelante sigue diciendo, ¿no? En aquel día Dios juzgará. En ese día en que Dios juzga, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, dice Jesucristo, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Más adelante vemos una escena muy importante en la que un grupo de personas le preguntan a Cristo en Juan 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo estaba diciendo, tienen que hacer la voluntad de mi Padre, ustedes tienen que hacer esto, porque no todos los que digan Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. No sirve de nada las leyes que están haciendo, los rituales que están cumpliendo. Entonces la gente pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo ponemos en práctica las obras de Dios? Cristo responde con un listado de 10,000 puntos que tienen que seguir las personas. Y estos son... No, Cristo responde una sola cosa. Cristo dice, Juan 6:29, anótenlo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿De qué trata? De creer en el que Él ha enviado. Podemos verlo con un ejemplo muy bonito en Juan capítulo 3, cuando le pregunta, esta persona, Nicodemo, le pregunta, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Dice Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. Cuando tú crees esto, eres una nueva criatura y puedes entrar al reino de Dios. Esa es la obra de Dios. Creer en Jesucristo, creer en que Él es nuestro Salvador. Colosenses 2 explica que no se trata de religiosidad. No se trata de cosas que podamos hacer. En resumen, dice que los apetitos humanos no se van con la religiosidad sumisa ni con el duro trato al cuerpo, sino con Cristo. Mejor lo leo. Colosenses 2:20 dice, si con Cristo han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Algunos les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Esos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Lo que podamos hacer siguiendo reglas y preceptos humanos no tiene un valor, no puede hacer nada contra los apetitos humanos que nos puedan estar dominando. Lo único que hace que podamos vencer al pecado es el versículo 20, Colosenses 2:20 dice, ustedes han muerto a los principios de Cristo, a los principios de este mundo, ustedes han muerto con Cristo. El nuevo nacimiento que tenemos al creer en Cristo implica que has muerto con Cristo para poder volver a nacer. ¿Cómo se hace eso? Creyendo. ¿Cómo se evidencia eso? Con frutos. Algunos dicen, pero yo no puedo. Mis amigos, soy joven, miles de excusas. Tienes que morir a ti mismo. Es cierto, hay influencia del mundo, hay influencia de Satanás, pero Dios va a mostrar en un futuro cómo es que las personas, a pesar de que no tengan la influencia de la maldad, van a seguir rechazando a Dios. Apocalipsis 19 dice que Satanás será atado durante 1000 años. El capítulo 11 vamos a ver también que Dios va a establecer su reino
durante 1000 años. Él va a reinar aquí. Y vamos a ver cómo es que el mundo va a ser transformado. Va a ser muy bueno. Pero aún así va a haber gente que lo va a rechazar. Continuamos. Capítulo 10, versículos 20 en adelante. Habla de la restauración de Israel. Cuando llegue ese día, cuando Dios castigue a toda la maldad, sucederá que los sobrevivientes de Israel y de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Realmente aquí empieza algo muy profundo, una explicación que es bien larga en verdad, sobre el milenio. Son 1000 años que Cristo va a reinar y son muchas profecías hermosas que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo que estamos estudiando Zacarías y también Isaías, cómo se está cumpliendo. Entonces solamente vamos a enfocarnos en lo que dice aquí. Versículo 20 está hablando del que los hirió. Habla del anticristo. Cuando Jerusalén y el pueblo de Israel pasen por una tribulación. Después de que pase esto, el remanente volverá. Sí, el remanente de Jacob se volverá al Dios fuerte. Israel, si tu pueblo llega a ser como la arena del mar, que vuelve a él, la destrucción acordada rebosará de justicia. Porque Dios, el Señor de los ejércitos, llevará a cabo en medio de la tierra la destrucción que ya ha sido decidida. Por tanto, así dice Dios, el Señor de los ejércitos: pueblo mío, que habitas en Sión, no tengas miedo de Asiria. Podrá herirte con su cetro y levantar contra ti su báculo, como lo hizo Egipto, pero dentro de poco tiempo se acabará mi furor contra ti y mi enojo lo destruirá. Está hablando de que Asiria va a ser castigada y que ellos no deben temer. Del 28 en adelante habla de una gran tribulación y del reinado de Cristo. Vean cómo Isaías salta hacia el futuro y muestra las regiones en las que muchas naciones van a atacar a Israel. Versículo 28 dice: ha llegado hasta Ayat, ha cruzado hasta Migrón, en Migmas cuenta su ejército, han cruzado el vado, pasan la noche en Jeba, tiembla Ramá y Gabá de Saúl huye. Grita a voz en cuello, hija de Galín, haz que se oiga hasta Lais, pobrecilla Ananot. Madmena se alborota, los habitantes de Gebín huyen. Viene aún el día en que plantará su pie en Nob, levantará la mano contra el monte de la hija de Sión, contra el collado de Jerusalén. Pero Dios, el Señor de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán talados, y las alturas serán humilladas. 34. Con un hacha derribará la espesura del bosque, y el Líbano caerá con un gran estruendo. Una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces. Vemos aquí que muchas naciones de la tierra están atacando a Israel. Dios va a venir en rescate de su pueblo Israel. Jesucristo va a venir y va a talar a estas naciones. Va a dejarlas al ras. Y algo que dice en el capítulo 11, una vara saldrá del tronco y ese un vástago retoñará de sus raíces. Ese tiempo, el vástago, cuando estudiamos Zacarías, vimos la referencia que hacía de Jesucristo con un renuevo, con un retoño que está saliendo de un tronco, de un árbol cortado. Aquí habla del reinado que Dios impondrá durante 1000 años. Muchas veces nos ponemos a pensar, y más ahora en este tiempo que pasó en diciembre, con todas las cosas que está pasando con la política en nuestro país,
¿Cuándo tendremos un gobernante bueno? ¿Cuándo habrán leyes que no favorezcan solamente a los ricos? ¿Cuándo habrá equidad? Muchos intentaron el socialismo, otros la monarquía, otros están intentando la democracia. Y realmente podremos ver un rey bueno, un gobernante bueno, cuando Cristo venga y reine durante esos 1000 años. ¿Por qué? Versículo 2 del capítulo 11, podemos ver cómo es este rey. Dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. ¿Cuándo quisiéramos tener gobernantes así, no? Que sean sabios, inteligentes, que tengan poder y que teman al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Versículo 4, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Vemos aquí que no solamente será un buen gobernante, sino que también tendrá una mano firme contra la maldad, contra los malos. Será, aquí dice el versículo 5, la justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Su banda presidencial será justicia. ¿Y cómo será este reinado? Del 6 al 16 vamos a leer de corrido y vamos a maravillarnos cómo es que Isaías describe este reinado. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Versículo 10. Cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Yesé, la cual se plantará como estandarte de las naciones, y su habitación será gloriosa. Cuando llegue ese día, sucederá que el Señor levantará una vez más su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Levantará un estandarte contra las naciones, y de los 4 confines de la tierra juntará a los desterrados de Israel, a los esparcidos de Judá. Entonces se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Recordemos, los reinos divididos. Sobre los hombros de los filisteos volarán al occidente, y saquearán también a los que habitan en el oriente. Edom y Moab les servirán. Los amonitas los obedecerán. Entonces el Señor secará el mal de Egipto, que parece una lengua, y con el poder de su espíritu levantará su mano sobre el río y lo partirá en 7 brazos, para que pueda cruzarse con sandalias. Y el remanente de su pueblo, el que haya quedado de Asiria, tendrá un camino como lo tuvo Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Podemos ver aquí promesas literales de un reino literal. Es cierto que la palabra de Dios en ciertas partes hace referencias espirituales, pero aquí vemos que hay una promesa literal de lo que va a suceder. ¿Cómo puedes espiritualizar que la vaca y la osa van a pastar juntas?
Muchos teólogos desde el año 135 después de Cristo, en el que sobre Jerusalén se construyera una ciudad romana y se llamara a toda la región que era Judá, se la empezó a llamar la provincia de Palestina. No existía una provincia palestina. Se empezó a llamar al área de Jerusalén y toda esa zona una provincia de Palestina. La mayoría de la población judía fue asesinada, esclavizada o exiliada, y la religión judía fue prohibida. Entonces, desde el año 135 después de Cristo, muchos teólogos o judíos ortodoxos consideraban el regreso de Israel antes de la llegada del Mesías como algo sacrílego. O sea, era para ellos imposible que Israel pueda volver a formarse como nación. Mucho más, hasta que en 1948 se volvió a formar la nación de Israel. Muchos trataban de espiritualizar la parte en la que Dios prometía que Israel iba a volver a su ciudad. Porque era imposible. Casi 2000 años pasaron para que Israel, sin tierra, con religión prohibida, seguidos y perseguidos también. Y justo hoy se recuerda el holocausto nazi. ¿Cómo es que Dios ha cumplido su promesa con Israel de poder restaurarlos? Algunos consideraban que el judaísmo era un concepto ya religioso y no algo étnico o secular. Para explicarme un poco más, algunos pensaban que Israel, las promesas que estaban por Israel, debía aplicarse a la iglesia cristiana, porque Israel ya no existía como nación. Sin embargo, podemos ver ahora que Dios está hablando de una forma literal aquí, porque ya existe un reino de Israel. Algo más que podemos ver es que nosotros vamos a poder reinar con Cristo durante esos 1000 años. Cuando estemos en los grupos vamos a leer Apocalipsis y ahí vamos a ver que las personas que hemos sido fieles, que han sido mártires por Cristo, van a poder reinar con Él. Por eso Pablo escribe muchas veces en sus cartas, haciéndolos recordar que los sufrimientos, las aflicciones que están pasando por ser cristianos, realmente no son tanto, porque involucran algo más grande, va más allá de nuestra vida. El cristianismo, la palabra de Dios, trasciende nuestra vida, trasciende nuestra época y va mucho más allá. Pablo siempre dice, ánimo, Cristo viene pronto. No se cansen de hacer el bien, sigan haciendo el bien, aunque vean que todo está mal. En Primera de Tesalonicenses, él les dice, reciban la palabra de Dios con gozo. Eso quiere decir dos cosas. Poder, cuando leemos la palabra de Dios, darnos cuenta de lo que está diciendo y recibirla, aceptarla para nuestra vida, aplicarla en nuestra vida y sentirnos gozosos en ello, de una manera personal. Y cuando Dios nos habla como iglesia, también aceptarla con gozo. Otra cosa que dice es, imiten a nuestro Señor Jesucristo. Sean ejemplo a los creyentes.
apártense de la idolatría, vuélvanse al Dios vivo y verdadero para servirlo. Dios nos está hablando como iglesia. Como coinonía, nosotros debemos ser ejemplo a los creyentes. Debemos apartarnos de la idolatría, apartarnos de lo que nosotros mismos deseamos y empezar a buscar la voluntad de Dios y los deseos de Dios para nuestra vida. Someternos a Él. Volvernos al Dios vivo y verdadero para servirlo. A pesar de los muchos sufrimientos, nosotros debemos servir con actos de fe, trabajar, llevar frutos de amor, con una sufrida esperanza de lo que nos aguarda ahí, con Cristo. Vivan con dignidad ante Dios. Tengamos cuidado. Muchas veces podemos aparentar que estamos bien, pero nuestra verdadera apariencia, nuestra verdadera forma, esa vida digna que debemos llevar es ante Dios. Y algo que es muy importante es vivir en iglesia, vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque Dios hace crecer y aumentar el amor entre los creyentes y hacia los demás. Tú puedes ser más como Cristo, puedes aprender a ser más como Dios cuando tienes a personas a quienes amar. Y no se refiere a un amor, ay, sí, qué bonito, él es cristiano tan lindo que lo amo tanto, sino se refiere a ese amor que Cristo tuvo para comer junto a Judas, sabiendo quién era él. Dios es el que hace crecer y aumentar el amor entre creyentes y hacia los que no son creyentes. Por eso el matrimonio es un ejemplo muy bonito de lo que Cristo es con su iglesia, de lo que Dios hace con el mundo. Porque ahí podemos realmente amar a esa persona. Conociendo sus defectos, conociendo sus debilidades, conociendo también lo que yo puedo llegar a ser y dañar a una persona, cuán malo puedo ser y aún así amar. De eso se trata, de que podamos crecer en amor y ser más como nuestro Dios. ¿Para qué? Para fortalecer los corazones y que todos juntos seamos santos e irreprensibles delante de Dios. Me encanta que Pablo siempre habla en plural. Siempre habla a la iglesia cuando escribe. No solamente se trata de que tú estés bien con Dios y que porque tú estás bien con Dios vas a ser bendecido tú. Se trata de que tú perteneces a la iglesia de Cristo. Y lo que tú hagas bien, tu relación buena con Dios, no solamente va a ser bendición para ti, sino también para tu iglesia. En su defecto, si tú fallas, haces mal, también vas a afectar la iglesia, porque somos un cuerpo. Así que dice la palabra de Dios que tenemos que pensar bien las cosas antes de hacer. Cuando Pablo exhorta a los líderes, le dice, ustedes deben pensarlo 2 veces antes de actuar. Pablo siempre exhorta a los líderes a que animen a las personas que están desanimadas, a que les ayuden. Y siempre recordando que Cristo vendrá pronto y Él vendrá con sus santos. Y queremos formar parte de esos santos.
Gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno, que aparte de la salvación tan grande que no merecemos, tú nos das grandes bendiciones. Nos das una familia en la que podemos conocerte juntos, alabarte juntos, Señor. Crecer, aprender unos de otros y enseñar, Señor. Reconocemos que no somos perfectos, que nos falta mucho. Muchas veces pensamos que somos una iglesia muy pequeña, que no entendemos mucho. Pero Señor, tú usas todo para glorificarte. Enséñanos, Señor, siempre a reconocerte, Señor, en todo. A darte la gloria, Señor. A tener esos derechos de autor siempre presentes en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, también a poder aprender un poco más en grupos pequeños. Que tu palabra, Señor, sea la que nos guíe para poder repasar esa enseñanza y profundizar un poco más, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén.